Alianza After Hours. Hola, un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de Alianza, y hoy estoy con Carlos Alberto Velázquez, nuestro jefe economista. Carlos, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Felipe? ¿Todo muy bien? ¿Usted qué tal? Bien, buena semana, ¿no? Una Sí, semana bien movida, pero bueno, positiva para el país y muy positiva. positiva para los mercados. Así es. Entonces, bueno, démosle. Ahí hay varias cositas pasando y sobre todo como contraintuitivas, ¿no? Cuando estábamos esperando el fin del mundo. Estamos en un escenario súper interesante con acciones en Colombia probando máximos históricos, el dólar acercándose a los mínimos de los últimos años. Y bueno, las otras cosas que si no veíamos venir tan fácil como las acciones gringas disparadas, bueno, mil cosas que el mercado disfrutó y por eso cuando arrancamos contándoles cómo fue el vaso medio lleno y vaso medio vacío, pues nos costó trabajo encontrar algo para el vaso medio vacío. Esto es muy interesante, Carlos, porque usted se ha dado cuenta, ¿no? Si usted le pone un termómetro digamos, al estado de ánimo del país, es un estado de ánimo muy bajo, ¿no? Con conflictos, con noticias, con vainas que salen a nivel político, con choques, mientras que a nivel de los mercados pareciera que estuviéramos viviendo en un nirvana de valorización e incluso para los bonos colombianos, que son los que más han sufrido. Ellos sí han estado en un año diferente, un año duro. No les ha ido mal estas semanas después del marco fiscal de mediano plazo. Entonces voy a arrancar contándoles, ahora sí les voy a contar cuáles fueron las noticias de la semana, que de hecho en la mayoría eh, fueron internacionales en cuanto a noticias importantes que estábamos esperando, y sobre todo pues por el lado de Estados Unidos y Donald Trump, pero también hubo temas colombianos interesantes que se movieron. Entonces en el vaso medio lleno, que es donde está todo hoy, tuvimos la aprobación de la política del proyecto fiscal de Donald Trump, se aprobó ya por el Congreso, entonces ya solo falta la sanción presidencial, entonces el Big Beautiful Bill, que nosotros por ahí en algún podcast decíamos, ojo, que esto va a generar un montón de deuda, eh, pero en los otros podcasts decíamos, pero bueno, el mercado, de repente, esas preocupaciones es que en 20 años va a haber un montón de deuda, entonces preocúpese, los mercados, yo siempre he dicho que somos como esos pececitos chiquiticos que dan vueltas y se les olvida todas las cosas y no tienen capacidad de concentración. Así son los inversionistas, así somos. Básicamente estudiamos muchos los temas, pero el mercado pierde concentración rápido. Y si le dicen a uno es que viene un aumento de deuda en Estados Unidos los próximos 20 años, ¿cuándo vende uno? ¿Cuándo se preocupa uno? Y es un tema mucho más gradual. Vean a Japón, que Japón se endeudó durante 30 años y tiene más de 200 de deuda sobre PIB, digamos, de deuda de su gobierno, y los bonos solo se vendieron hasta ahorita, hasta los últimos semestres, cuando la inflación comenzó a pegarle al alza. Entonces, bueno, se tuvo ese proyecto, las acciones reaccionaron al alza, la gente no vendió bonos hasta el último día, ya el último día vieron un poco de venta de bonos, así que hay que esperar la próxima semana a ver si hay algo de impacto, de preocupación de endeudamiento, ya sea venta de bonos, venta de tesoros americanos o de repente compra de dólar, que de pronto el DX ya suba un poco, porque durante toda la semana el mercado estuvo derrumbando el dólar a nivel mundial, basado en esto mismo. Es bien contraintuitivo, basado en que es una política fiscal que le va a dar duro a la economía de los Estados Unidos y sumado a la expectativa de que de repente la Fed pudiera bajar tasas cada vez más rápido, pero al finalizar la semana tuvimos el otro dato, que fue el dato de empleo de Estados Unidos, volvió a salir súper fuerte, la tasa de desempleo cayó del 4,2 al 4,1, se volvieron a generar nóminas agrícolas por encima de los 100.000, que es la línea que nosotros hemos dicho, abajo de eso, preocúpese, arriba de eso, sigue imaginándose fines del mundo o no fines del mundo, pero no pasan. Entonces volvió a generar un dato de reporte de empleo bastante bueno. Y con esto, pues los mercados sí al final de la semana tuvieron algo de fortaleza de dólar, que va a ser interesante para la próxima, a ver si alcanza a impactar algo. Eh, y tuvo más efecto pues que la misma reforma fiscal. Al final el dólar sí terminó un poquito al alza, pero marginalmente. Y también fue una semana corta, acuérdense que era la semana del 4 de julio, así que solo tuvimos 4 días de negociación en Estados Unidos, en Colombia sí tuvimos todos. Y el resto de noticias, pues el peso colombiano debajo de 4.000 pesos, no pasaba hace un rato, en este año no había pasado, muy en línea pues con la visión nuestra. La visión nuestra viene del DXY, la visión de alianzas
es porque tiene teorías del DXY. Pero obviamente tenemos unas teorías locales políticas que lo va a contar Carlos en la parte final, en el meme de la semana. Hoy tenemos esquina del dólar. Y vamos a echar una historia de cómo incide el tema político y qué referencias tenemos en la región del tema político, pero de pronto una forma diferente a la que todos ya hemos oído. Y hemos tenido también en vaso medio lleno todas estas jugadas que les contábamos la semana pasada con Richie, con Ricardo Pérez, les contábamos que digamos que el gobierno, al dar unos anuncios bien complicados de deuda, que las dio con el marco fiscal de mediano plazo y después preparándose para la llegada de las calificadoras de riesgo, que todo llegó, eso todo era como, siempre digo, como una novela mexicana que uno sabe, este es el jardinero que en verdad es el hermano de ella y tiene plata, eso se sabía perfecto lo que iba a pasar, pero de la misma forma, el director de crédito público preparó una estrategia para ese tipo de noticias y obviamente es una estrategia que tiene riesgos, los vamos a hablar, pero que también está basada en ideas que nosotros creemos que pueden ser exitosas, pero son apuestas finalmente, pero en realidad la situación, digamos que se amerita para tomar algo de riesgos en el sentido de que es bien apremiante, hay que hacer algo y este director de crédito público llegó con imaginación a hacer las cosas. Y en vaso tapado, pues la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, entonces esta llamada de embajadores a consulta allá en Estados Unidos, eh, y partecita del Big Beautiful Bill de Donald Trump le pega a las remesas, que es impuestos que no existían, entonces ahora la gente, los colombianos que mandan plata desde afuera van a tener que pagar, desde Estados Unidos, pues van a tener que pagar un 1% de impuesto a la plata que envíen. Es algo marginal para el Big Beautiful Bill, pero obviamente es algo relevante para quienes tienen que mandar su plata a Colombia, a sus familiares. Entonces, voy a hablarles un poquito de mercado antes de que nos metamos en los temas. Digamos, los temas de hoy son más dólar y toda la jugada que está haciendo el gobierno, que en realidad ha sido una de las razones también para que el dólar caiga. El dólar podía haber caído sin la jugada del gobierno, pero dado que se tenía esos problemas de las calificaciones, la jugada del gobierno llegó a ayudar mucho. Esta historia aquí es más como cómo se resume el Big Beautiful Bill. Entonces, los cálculos que están echando es que en el neto va a afectar como 3.2 trillones la deuda de los Estados Unidos, o sea que la deuda de Estados Unidos, que está ahorita al 120 o 124% de deuda sobre PIB, ese es el nivel de endeudamiento gringo, para que ustedes tengan referencia, el de Colombia es 61, el de los gringos es 124. Esto va a hacer que la deuda sobre PIB en unos años, en teoría, en 10, 20 años, termine aumentando. Hay gente que dice hasta el 200%. Básicamente, el cálculo a este cálculo le creo un poquito más en términos de si vamos a echar números a 10 a 20 años, que eso al final nadie se va a acordar. Yo le crearía más a estos en el sentido de que, oiga, sí, la deuda en el neto se va a ir aumentando y en el neto el impacto va a ser hacia arriba de la deuda. En este caso ellos dicen 3.2 trillones. ¿Cómo se separan? Entonces dicen unas cosas, pues son cosas que vamos a gastar de más y otras cosas de por dónde vamos a ahorrar. Hay gente que dice en toda la jugada, pues beneficia mucho a la gente de plata en Estados Unidos eh, a los que no tienen tanto dinero, porque por ejemplo el Medicaid, que es una de las formas donde va a sacar plata, pues eso afecta más a la gente pobre que a la gente rica, pero en general lo que le importa a uno puntualmente en los temas de mercado es que gran parte de esta reforma es algo que ya existía, que es simplemente extender los impuestos que Donald Trump, los subsidios a los impuestos que Donald Trump había creado en el 2017. Así que aquí está la diferenciación entre los que dicen que esto va a generar mucha deuda y el gobierno que dice, obviamente, tiene que defender sus políticas y dice, no, esto no va a generar deuda porque gracias a esta plata vamos a generar un montón de crecimiento económico y el crecimiento económico va a ser más rápido que el crecimiento de la deuda, y por lo tanto la deuda más bien incluso se va a reducir. La Casa Blanca dice todo lo contrario, dice que la deuda se va a reducir en 4 trillones y estos números dicen que se van a aumentar en 3.2 trillones. O sea que claro, para un economista hay otro economista que le va a echar otro cuento, pero uno sabe más o menos que sí, que en realidad para que usted con plata que no es nueva, que es la misma plata que venía de los años pasados, vaya a generar un impacto en crecimiento económico grandote, pues no, de dónde, no se ve de dónde. Claro, en el corto plazo, pues si había compañías que estaban preparadas a que ya no iban a tener ese descuento en su tributación, pues dicen, ah, ahora voy a gastar más porque ya esto me lo van a mantener. Pero pues eso no es el impacto que se está imaginando la Casa Blanca. Seguro que la Casa Blanca ni siquiera se lo está imaginando, solamente dan ese número. Pero aquí el punto es
esas versiones de temas que son tan de largo plazo, que lo mismo pasa para la reforma pensional en Colombia, que es bien complicado, pero le pegan unas décadas realmente al país, le pegan muy duro. Los mercados financieros no tienen, digamos, esa capacidad de yo voy a vender bonos porque en 10 años va a pasar algo y no tendría sentido hacerlo. Claro, hay un descuento de corto plazo, pero ya después, más allá de voy a seguir vendiendo tesoros porque esta deuda va a explotar, es muy difícil plantearlo. Puede que haya algo de corto plazo adicional, pero este tema, el mercado tiene la capacidad de concentración del pececito chiquito y no se va a quedar descontando una noticia durante 10 años. Y lo mismo pasa para todas las transferencias en Colombia, todas esas cosas que son muy importantes y que pueden afectar el sistema general de participación. El mercado no va a estar esperando 8 años a que esto sea explosivo. Claro, fíjense que en el tema puntualmente de la deuda de los Estados Unidos, eh, el detonante es más que todo, al final es la inflación. La inflación es la que manda este tipo de movimientos. Y yo creo que si la inflación de Estados Unidos va a estar relativamente controlada, eh, yo creo que la deuda no va a molestar. Y les termino esta historia. La inflación de Estados Unidos sí, la expectativa es que los próximos 2 o 3 meses pueda rebotar por todo el efecto de las tarifas, de los aranceles y de la guerra comercial de Estados Unidos con muchos países. Pero sería algo de corto plazo. Entonces, si al final tenemos algo de venta de bonos, probablemente sea por el lado de que la inflación acompañe un poco al alza. Y les muestro rápidamente cómo terminaron los activos eh, frente a nuestras líneas T. Entonces, pues ustedes ven aquí creo que nos quedó repetido el dólar, creo que el de arriba a la izquierda debería ser tesoros. Pero bueno, aquí les cuento básicamente el dólar que va a la baja en mínimos, desplomándose, al final de la semana trató de rebotar un poco. Eso acompañado, ustedes dicen, bueno, una debilidad de dólar tremenda, pero acompañado por unas compras de acciones tremendas. Y esto está muy asociado a la política de Donald Trump. Yo voy a gastar más plata, yo voy a generar más crecimiento, pero también bombardeo mi propia moneda. Es una combinación muy bonita para países latinoamericanos, porque nosotros siempre seguimos al Standard Poor's 500 multiplicado por lo que pase con el dólar. Y ya después el tema idiosincrático de cada país. Así que si el Standard Poor's 500 es para arriba y el dólar es para abajo, pues es lo que me recetó el doctor si yo estoy en Latinoamérica. Por el lado del petróleo, relativa estabilidad, aunque se fue para arriba después de que se lograron los acuerdos, se ha estabilizado y no ha bajado más, tampoco ha vuelto a subir, pero si ustedes me preguntan, si no hay un problema de crecimiento económico, el petróleo no debería ser tampoco para abajo, debería estabilizarse o comenzar a escalar un poco al alza. Y el tema de los tesoros, que los quedamos debiendo, no sé por qué se nos pasó aquí en el gráfico, pues el mensaje un poco es, los tesoros fue parecido al dólar, estuvieron bajando muy optimistas y al final de la semana repuntaron un poco al alza por este tema del paquete fiscal. Esa mezcla de cosas aquí, digamos, todo esto ha estado muy en línea con nuestra visión, excepto ustedes saben, las acciones gringas, es esa gallina que a mí me cuesta agarrar porque siempre sale corriendo. Y en este caso, lo que ya lo habíamos dicho hace unas semanas, probablemente el mercado diga, vea, desde que haya política fiscal expansiva y, o sea, el gobierno gastando lo que sea, y también vamos a tener a la Fed eventualmente bajando tasas, mientras las variables claves, que son inflación y desempleo, se mantengan estables, siga para arriba. Y eso es lo que terminó haciendo el mercado. El desempleo sigue estable, controlado por debajo del 4,3, que es lo que hemos dicho nosotros como la línea en la arena, y no se rompió la línea en la arena. Y la inflación, de hecho, bastante positiva las últimas reportes, las últimas 2 o 3 semanas, así que las acciones gringas no le vieron problema, han seguido subiendo. Ahora, eso son cosquillas. A nosotros en Latinoamérica le ha ido mucho mejor que Estados Unidos. Y en el otro gráfico de las líneas T mostramos un poco qué ha pasado con los activos locales y los activos regionales. Entonces ustedes ven ahí la recuperación, por ejemplo, arriba a la izquierda son las acciones en Brasil y en México, que son las bolsas rezagadas de este año, pero ya pues hablar de un México al 20%, pues eso es como muy agresivo decir que está rezagado, que está muy bien. Ya Brasil positiva, muy similar Brasil a las acciones gringas, 5 o 6% positivo, no es mucho, pero ya está positiva. Y obviamente las bolsas tremendas son, sobre todo la colombiana, que está retornando en dólares 30%, que está muy, muy bien en esa dinámica. Y Chile tratando de recuperarse, pero Chile está entrando en una etapa muy interesante, que seguramente lo vamos a tratar en otros podcasts, porque la dinámica de Chile está comenzando a enfrentar esa etapa que Colombia va a entrar a vivir cuando arranque el 2026. Y esa es la etapa en que ya se sabe cuáles son los dos candidatos, y ahí
no importa, o sea, no importa que el candidato de la derecha esté doblando al de la izquierda, aparte que en Chile son dos extremos los que se están visualizando, el mercado dice, bueno, pero yo no había visto, no sabía cuáles eran los dos candidatos y ahora ya los veo y ya veo el de izquierda con mucho más fuerza de la que tenía hace unos meses, lo cual es verdad, lo que pasa es que sigue siendo una gran diferencia. Entonces Chile va a entrar en una etapa de volatilidad interesante que va a poner pues, el sello en noviembre, dependiendo de quién gane y si gana eh, la derecha, que es en este momento la que más probabilidad tiene, yo creo que eso va a tener como un último regalo para Colombia, para que Colombia entre a su periodo de volatilidad arrancando el próximo año, donde ya vamos a tener seguramente dos o tres candidatos con siempre el tema latente de que pueda el gobierno tener una probabilidad para repetir el ciclo y ahí va a comenzar la volatilidad en Colombia. Entonces yo sí creo que los regalos que están teniendo los mercados en cuestión de globales y que implican temas regionales, Colombia los va a recibir y los va a seguir recibiendo positivamente hasta las elecciones chilenas. Ahí se llegará la última celebración, si gana la derecha, si gana la izquierda, no. La izquierda, eso va a usarse para pronosticar las elecciones colombianas y ahí ese tema ya vamos a entrar en un proceso de elecciones que va a ser bien movido. Y por el otro lado, en términos de monedas, pues fíjense, pues la gran dinámica de Brasil, de México, la colombiana. Esto es medido desde el momento T, ¿no? Pero en el año corrido, Brasil se ha valorizado 12%, mientras Colombia se ha valorizado alrededor del 8 o 9%. Así que Brasil está disparado, pero bueno, ustedes se dan cuenta, el movimiento del dólar a la baja, por supuesto, es global y es regional. Estas son las historias que teníamos a nivel global. No sé usted qué piensa, Carlos, cómo ve el tema, qué le llama la atención de toda esta, digamos que una muy buena semana, la verdad, una muy buena semana en activos eh, y el contraste con lo que se vive en el titular colombiano todos los días, ¿no? Que parece que fuera una cosa de nunca acabar. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Felipe. Y fíjese que a mí me llama mucho la atención, o que lo hemos venido mencionando desde Alianza, es precisamente la alusión al trade político que puede vivir no solo Colombia, sino América Latina. Y ya usted ha mencionado que algunos de nuestros pares regionales, pues, presentan digamos, un potencial de valorización importante, más allá de la volatilidad, de la volatilidad que pueda presentar ya a puertas de lo que son las elecciones, pero incluso en países con una calificación mucho menor a la nuestra o con o sea, con indicadores fiscales y digamos que en otro contexto, como pudiera ser Bolivia, también se está experimentando un trade político y un rally en bonos, ¿no? Eso a pesar de que ese país que es triple C y que está presentando una escasez de divisas impresionante, también está experimentando ese rally precisamente asociado a esa expectativa del trade político, ¿no? Y esos cambios de ciclo que desde Alianza usted ha venido mencionando, ¿no? Y que esa debilidad del dólar pueda dar lugar a un mayor atractivo de emergentes como Colombia e incluso un país que me llama mucho la atención como Bolivia, ¿no? Entonces Eso eso es, es eso es bien fascinante. interesante porque usando las palabras de Warren Buffett, que cuando se va a la marea se sabe quién se estaba bañando desnudo, quién no tenía traje de baño. Cuando la marea llega, pues todo el mundo se puede quitar el traje de baño. Y eso es lo que pasó en los 2000 y es cómo piensa el inversionista. El inversionista global dice, bueno, me gusta Latinoamérica, ¿qué no ha subido? Comienzan a pensar. Entonces, ¿qué es lo que está quedado? Y lo que está quedado es por una razón, pero no importa, comienzan a comprarlo. Entonces dicen, listo, ¿dónde me falta plata? Primero siempre con los líderes. Eso no es sorpresa que Perú esté liderando todo este tema, que lo haya liderado Argentina porque tuvo un detonante político. Pero entonces van a comenzar a pescar cosas porque la marea va a crecer y todos vamos a flotar. No importa que sea un peso pesado como Bolivia, ¿no? Que está sin reservas, que está muy cerca de una crisis, Así es. o alguien más liviano como un Perú o como cualquier otro país. Entonces, eso lo voy a hablar ahorita más adelante, cuando lleguemos a la esquina del dólar, pero creo que usted tiene una historia que contarnos, tratando de leerle la mano de póker a Javier Cuellar, ¿no? Al director de crédito Sí, público que ha creado olas, él mismo ha creado olas ya digamos que está enseñando si seguimos con esta metáfora, está enseñándole al gobierno colombiano a medio taparse para que no se vea hasta que comience a llegar
la buena marea. Entonces cuentas esa historia que ha estado bien Sí. interesante la movida. No, pues Felipe, efectivamente, digamos que la estrategia de crédito público para financiar este incremento del déficit ante la utilización de la cláusula para abandonar la regla fiscal, digamos que ha marcado gran parte del debate económico y más especializado en las últimas semanas, ¿no? También digamos, por lo ambicioso y lo novedoso de la estrategia, ¿no? Entonces, pues cabe recordar que, digamos, el objetivo en este sentido de crédito público es financiar un déficit primario por un monto considerable, 44 billones y aumentar la caja. O sea, estamos hablando que frente a lo que se tenía presupuestado en febrero, hay un faltante de 60 billones de pesos, 60 billones de pesos que no es una cifra menor. Y para ello, pues utilizó herramientas o estrategias, digamos, más convencionales, pero que también, y ya voy a hablarlo, una estrategia que ha resultado a todos luces, pues novedosa, ¿no? Entonces, lo primero es mencionarlo, lo que ya salió en el marco fiscal de mediano plazo, es que se hará una emisión, se plantea una emisión adicional por 13 billones de pesos, ¿no? Es fundamental para alcanzar esa meta de 58 billones y 59,5 si uno incluye los bonos verdes. Esa recomposición en los desembolsos externos, en la medida en que, mientras que la financiación con multilaterales cayó, pues la de los bonos yanquis aumentó. Y lo fundamental que digamos que ha suscitado el debate, como mencionaba, es la realización de las operaciones de tesorería, que teníamos un monto previsto cercano a 40 billones de pesos, pero incluso a partir de información reciente y entrevistas que ha dado el director de crédito público, podrían llegar incluso a ser hasta por 60 billones, dado el interés que ha despertado en los mercados internacionales. Entonces, ahí hay que tener en cuenta o qué va a hacer, en qué constan esas operaciones de tesorería. Bueno, hay dos, digamos, más tradicionales, si se quiere. Una es simplemente una emisión de bonos de corto plazo a subastar. Estos son bonos con plazo a un año, de los cuales se busca emitir 16 billones y ya van cerca de 12, entre 12,6 billones de pesos. También en la utilización de recursos de fondos administrados como el FONDET, ahí más o menos son 4 billones, pero lo fundamental son la realización de estas operaciones con repos, ¿no? Que es básicamente jugarle al carry, buscar tasas mucho menores que las que plantean o las que podrían alcanzarse con emisiones tradicionales de TES en el mercado local. Pensemos que podemos tener tasas de entre 7 u 8% que se puedan encontrar en el mercado externo con estos repos frente a tasas que pueden perfectamente bordear los 12 o 13% del mercado local. Entonces, digamos que esta es la gran apuesta, muy arriesgada, con riesgos de refinanciamiento y cambiarios ahí muy importantes, pero que digamos que ha dejado al mercado pues muy interesado, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta que a su vez para hacer estas operaciones repos, ya ha venido utilizando, va a utilizar como colaterales unos TES que ya ha venido comprando por demás en el mercado secundario. Ya hizo una compra a mitad de junio por cerca de 4 billones, apuntándole también a armar o conformar esta reserva estratégica con TES, un portafolio de 20 billones, a lo que se suma, digamos, algo que no teníamos muy presente o no se había mencionado, era precisamente hacer unos préstamos en moneda extranjera, y recientemente se anunció que lo hará en francos suizos, ya no en dólares, sino en francos suizos por 10.000 millones. 10.000 millones que se menciona que pueden tener equivalentes en pesos, viene siendo como una tasa del 7,5%. Entonces no solo le juega al carry, sino que mitigaría el riesgo cambiario al pues pedir el préstamo en una moneda muy fuerte, actualmente con el dólar suizo, perdón, el franco suizo frente al dólar, y que pues como
como decía, mitigaría esos eventuales riesgos, ¿no? Y pues también por último tenemos otra propuesta que es el uso de bonos de corto plazo, pero que no salen a subastarse, sino que van a usarse como colaterales para esas operaciones repos. Ahora no hay que perder de vista, digamos, toda esta operación que es ciertamente compleja, que finalmente lo que busca es financiar, tener una cantidad de recursos disponibles para luego hacer recompras, tanto de bonos en pesos como en yanquis, si bien no sabemos todavía la proporción, pero la apuesta no solo es conformar finalmente esa reserva estratégica de bonos, sino también inclusive poder afectar las curvas de rendimiento, pues que eventualmente se puedan hacer emisiones a unas menores tasas. Esto en la medida en que, como ha mencionado el director Cuellar, pues Colombia ha venido siendo muy castigada por los mercados y a la fecha se compara incluso con países que él mencionó un par, ¿no? Jordania y Barbados, ¿no? Entonces, para mitigar eso, el director Cuellar planteó esta estrategia que habrá que ver si se materializa todo ese potencial que él realmente es tendiente a que se reduzca ese pago de intereses y pase del 4,7% del PIB aproximadamente a 4,5% del PIB, representando un ahorro más cercano a los 4 billones. Entonces, estará por verse, pero sí es una gran apuesta que por demás también habrá que ver, puede llevar a que incluso genere presiones bajistas sobre la tasa de cambio. Sí, digamos que esto ha sido bien interesante. Es una estrategia que no está, por supuesto, libre de riesgos. No existe el almuerzo gratis. Así es. Pero lo más interesante es que todos estábamos preparados para que nos dijeran, hombre, otra vez nos equivocamos en el déficit y ya no es 5,1, ahora es 7,1. Entonces vamos a tener que meterles 30 billones más de TES o 40 y recíbanmelos por favor a la tasa que quieran. Esa era como la posición de todos, como vamos a esperar a que llegue el gobierno con su tarrito, ¿no? De moneditas y decirnos que por favor le colaboremos con comprándole unos TES. Esa era la idea. Pero llega el gobierno y dice, ¿sabe qué? No necesito 40, necesito 60 o 70. Y uno, uy, ¿cómo así? Pero ¿sabe qué? Voy a buscar esos 60 y 70 no con test. No me interesa que ustedes me compren test. Compren unos poquitos test, no hay problema. Pero lo voy a hacer a punta de operaciones de corto plazo. Eh, y esas operaciones de corto plazo van a ser por un monto enorme, claro, hay un supuesto y es el mercado me va a absorber eso, que puede haber un efecto en el mercado de muy corto plazo, toda la gente comprando esos TCOs del gobierno, pero digamos que ese es un supuesto que él dice, voy a ponerles hasta que ustedes me reciban. Y con ese es de corto plazo, no voy a parar ahí, no voy a usar esa plata para pagar los gastos que tiene el gobierno y los huecos, sino voy a usar esa plata para mandarla afuera y usarla como colateral para traer, digamos, para poder acceder digamos, a un crédito a tasas relativamente decentes y finalmente invertirla en parte de esa plata en nuestros mismos bonos. Entonces, al final la historia es, no voy a emitir test, de hecho se los voy a comprar porque voy a generar, a punta de deuda a corto plazo, voy a generar liquidez para comprar parte de esos test y parte de Yankees, si es el caso. Y adicionalmente voy a generar un flujo de dólares llegando que puede presionar el dólar a la baja. Entonces, en la mezcla, pues tuvo el efecto, el mensaje es absolutamente el contrario. Voy a generar, yo mismo voy a generar una demanda del test de Yankees, voy a traerles dólar. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Pues que se va a llenar en el portafolio de bonos de ellos mismos, el gobierno, obviamente, por definición corre el riesgo de su tasa de interés. Entre más se le suba la tasa de interés, pues más difícil hacer rollovers. Y ahora lo que está haciendo es metiéndose en más riesgo de su propia tasa de interés. Pero claro, lo que dice el gobierno es que yo veo que hay una distorsión enorme, lo cual es cierto. Las tasas que está pagando Colombia no obedecen a los números colombianos, pero no saquemos al gobierno totalmente de responsabilidad. Obedece a los números colombianos del deterioro más una incertidumbre institucional, que es la que se ha estado creando durante todos estos años. Entonces, lo que dice finalmente el director de crédito público es, yo creo que eso no es, digamos, eso no se puede respaldar con números y en algún momento ese spread se puede cerrar. Entonces, yo aquí le tengo, Carlos, unos dibujitos, que es lo que yo me imagino si yo fuera el director de crédito público, donde veo las distorsiones. Y las distorsiones son muy fáciles de ver, está clarísimo. Por ejemplo,
una forma de ver las distorsiones que es un poquito técnica la forma, pero aquí nada es ciencia ficción, perdón, no es ciencia de rockets. Cualquier cosa que suene a ciencia de rockets es que el economista lo está sobrecomplicando para que parezca que ustedes nos necesitan a nosotros más de lo que nosotros los necesitamos a ustedes. Nada de esto es súper complicado, pero obviamente tiene un lenguaje para poder hablarlo de forma más coloquial y más rápida. Entonces, acuérdense que los gobiernos emiten bonos de corto plazo y bonos de largo plazo. Y la diferencia entre la tasa que pagan en el corto plazo y en el largo plazo se llama como el empinamiento. Es la diferencia y es las curvas, pues generalmente es más empinada. A largo plazo yo tengo que pagar más tasa que a corto plazo. Entonces, donde más se nota la gran distorsión que hay en Colombia, o donde más es fácil de verlo es en el empinamiento. El bono que Colombia saca al corto plazo paga 251 puntos más abajo en moneda local que el bono que saca a largo plazo. Entonces es un empinamiento bravísimo. Claro, lleva los últimos 2 años, ha estado muy apretado, pero estamos compitiendo contra países como México y Brasil que tienen cero, que han tenido cero gran parte de este periodo entre esos dos bonos. Entonces, ¿cómo han castigado a Colombia ese riesgo fiscal slash político? Diciéndole cada vez que usted me emita un bono de largo plazo, yo le clavo 200 básicos más de los del bono de corto plazo. Por eso hemos insistido que este problema no es del Banco de la República. El Banco de la República puede incidir en el bono de corto plazo, pero en el bono de largo plazo es solamente el riesgo que el riesgo fiscal y el riesgo, digamos, de estabilidad institucional. Entonces lo que dice, y aquí también se ven dólares. Ustedes en el gráfico de la derecha se dan cuenta que la diferencia entre los bonos mexicanos en dólares es de 30 básicos, la de los brasileños es de 178, que también tiene un riesgo fiscal Brasil, y la nuestra es 240. Entonces los inversionistas han dicho, señor, a mí no me importa la tasa de corto plazo de su país, yo le clavo la tasa de largo plazo, lo que dice el director de crédito público. La estrategia del Ministerio de Hacienda es, yo no le creo a ese spread, entonces yo lo que voy a hacer es emitir bonos de corto plazo a la tasa decente, a la tasa cerca del Banco de la República, y más bien todo lo que pueda, 30, 40 billones, todo lo que me reciba el mercado, y esa plata la uso para lo que toca hacer, ¿no? Para girarle a las regiones y para la educación y para la salud, para lo que toca hacer, pero una parte de esa plata eh, apalancada, porque voy a usarla como colateral afuera para que me presten afuera, la voy a usar además para comprar mis mismos bonos porque me parece que 250 básicos es mucho, y entonces yo sí quiero invertir ahí. Entonces no solamente no me voy a tratar de no endeudar en bonos largos, sino que yo mismo me voy a comprar mis bonos. Claro, está doblando la apuesta en Colombia, pero pues es una apuesta razonable en el sentido de que hay un spread que le están cobrando a Colombia que no es acorde con los números. Los números fiscales de Brasil son mucho peores que los colombianos. Ahora, algo que yo agregaría, pero eso ya no lo puede decir el director de crédito público, es que con un trade político, donde se reduzca el riesgo político, pues esos spreads se cierran. Entonces, una apuesta interesante. Otra forma de ver esto es en el siguiente slide, ya son los bonos, porque esto es como el empinamiento, es como un poco abstracto. Pero entonces uno puede ver los bonos locales y los bonos en dólares, de cómo está pagando Colombia. Colombia en un bono de largo plazo está pagando 12% eh, eh, a 10 años, en pesos colombianos, y en dólares está pagando 7,5. Entonces uno, en el de dólares, obvio, se ve que estamos pagando 130 básicos por encima de Brasil, cuando Brasil siempre ha pagado más que nosotros. Esta ha sido una experiencia nueva desde las elecciones, estamos pagando esas tasas. Vuelvo a insistir. Lo primero fueron mensajes institucionales malísimos y después una materialización de riesgos que se terminó dando. Entonces no es de la nada, no es que los inversionistas estén locos, pero ese spread se puede cerrar si comienza a haber más credibilidad, ya sea porque se den los mensajes correctos fiscales, que yo creo que no se han dado, en términos de gastos e ingresos, no en términos de financiamiento, creo que financiamiento sí lo han hecho bien, y por el otro lado, o por el tema político, se pueden cerrar esos spreads. Entonces lo que dice finalmente, lo que dijo Javier Cuellar esta semana es, yo quiero comprar esa línea roja y quiero buscar los bonos en dólares que estén bastante castigados y tratar de invertir ahí también. Esta semana el spread se cerró un poco, o sea, le funcionó el aviso. Y en el tema de moneda local, que es más difícil porque es comparar peras con tornillos, yo no puedo comparar el bono colombiano en pesos contra el bono mexicano en pesos mexicanos o en reales brasileños en Brasil, porque todos tienen unos fundamentales diferentes económicos, pero en realidad los inversionistas sí lo hacen. Y la verdad, Colombia ha estado viajando entre los dos riesgos. Viajó hasta el riesgo brasilero después con las elecciones y pagamos la misma tasa que Brasil, siendo que teníamos inflaciones totalmente diferentes. La nuestra estaba al 3 y la de Brasil estaba al 4. Pero o sea, los inversionistas alinean, los meten todos en la misma bolsa. Después viajamos hasta México en el 2024, la gente diciendo, listo, los cambios no van a ser tan profundos, tan radicales. Y después, finales del 24, la gente se dio cuenta que era un problema fiscal enorme y ya véndate de nuevo. Y este año ha sido solo venta de bonos largos de Colombia, nos ha ido muy mal.
mientras que a Brasil y México les ha ido bien, se han valorizado, pero aún así pagamos todavía tasas menores que las de Brasil. Así que lo mismo, la lógica es, yo para qué gobierno, voy a emitir bonos al 12% cuando puedo emitirlos al 9%, y más bien me compro estos al 12% tratando de que por ahora ya ganándome ese diferencial, me estoy endeudando a una tasa menor, pero adicionalmente yo creo que también hay un potencial, como hay de riesgo y de retorno, hay un potencial que ese 12 de Colombia en algunos semestres se vuelva un 10. Si hay un cambio político, yo estoy convencido de que se vuelve un 10. Y en ese caso, pues toda la jugada del director de crédito público no solamente va a generar dinero por los spreads, ya no me financio a tasas más altas, sino que además por la valorización. Es una jugada muy interesante, bastante entendible, digamos, si uno está desde el punto de vista de las distorsiones de Colombia, con sus riesgos, porque va a doblar el riesgo de lo que ya emito, ahora voy a tener más. Y unos últimos gráficos de este tema que usted hablaba, Carlos, de la emisión de la deuda en francos, que es una cosa bien particular porque cuando usted se endeuda en francos y no tengo ni idea cuál va a ser la estructura, pues está endeudando en una moneda que es aún más fuerte que el dólar. Entonces usted corre el riesgo, y esa es la historia del franco suizo contra el peso colombiano, pues que esa cosa siga para arriba. Corre el riesgo de que usted, además de tener el riesgo normal de que ahora tiene bonos colombianos que se han estado desvalorizando y puede perder por ahí, como también puede ganar mucho, que yo creo que va a terminar ganando, también tiene el riesgo de la moneda, y es que el franco suizo siga ganándole al peso colombiano como le ha hecho toda la historia. Ahora, para quienes como nosotros creemos que viene un periodo de monedas fuertes calmándose y de monedas latinoamericanas cogiendo ventaja, puede que les salga la jugada y que un franco suizo no pase de 5.000 pesos durante los próximos 10 años, muy parecido a lo que pasó en el 2002, que el franco suizo estaba a 1.800 y se quedó 10 años ahí. Puede que la jugada le salga, pero se está yendo una moneda muy fuerte que puede que digamos que es más fácil para mí apostarle en contra al dólar, endeudarme en dólares, que en francos suizos, porque es una moneda, desde mi perspectiva, mucho más fuerte. Ahora, lo que me responderá el gobierno, si ya tenemos deuda en dólares, aquí estamos diversificando, estamos buscando otro tipo eh, de préstamos y de monedas. Y una gráfica adicional, el franco suizo contra el dólar, ya entre titanes. Y aquí se da cuenta uno que es muy raro el periodo en que el dólar le gana al franco suizo. En la última década de dólar muy, muy fuerte, pues logró el dólar estabilizar cerca a uno, a la tasa de cambio de uno, pero ya apenas arranca el ciclo de dólar débil, el franco suizo pinta que va a operar debajo del punto 80, volviéndose más fuerte. Entonces hay un riesgo de tasa de cambio. Si se mitiga, pues obviamente eso va a tener un costo, pero bueno, solamente resaltar las virtudes de la estrategia y como siempre no hay almuerzo gratis, ya que puede haber unos riesgos grandotes, pero también si ustedes me preguntan, el otro riesgo era, ¿sabe qué? No voy a hacer nada, voy a emitir 50 billones más de TES, aguántenselos todos. Y yo creo que ese era el peor escenario posible. Así que a mí me gusta la imaginación y tratar de balancearlo, y creo que tiene un entorno que le pueda ayudar con inflación bajando, con giros políticos. Bueno, Carlos, esa era la historia que teníamos de la jugada de Cuellar, ¿no? Un poco, yo no lo conozco, pero bueno, es la jugada de Cuellar. Es algo muy, muy novedoso, que fue lo que él terminó haciendo. Y ya para la parte final teníamos una historia de la esquina del dólar, donde les quiero contar una historia de largo plazo y una de corto plazo, que de hecho esto es como, estamos chiviándonos porque no hemos sacado los documentos sobre esto, pero algunas cosas ustedes ya las han visto, pero nos gusta en esta esquina del dólar tomar el largo plazo para resaltar el tema del dólar a nivel mundial. Y después vamos a hacer un poco más de temas regionales para resaltar el tema político. Creo que es la fuerza interesante de aquí a fin de año que se va a vivir. Entonces, veamos, arranquemos por el tema de largo plazo. Entonces, lo que hemos insistido nosotros, y ustedes ya lo tienen súper entendido, es que la relación entre el dólar a nivel mundial y el dólar en Colombia es la de un señor paseando un perro en el parque, ¿no? Entonces, ¿para dónde va Colombia? ¿Qué es el perrito? Pues para dónde vaya el dueño. Claro, el perrito a veces se va, no es que todo el tiempo siga al dueño. Si es un perrito bien terco, eh, pues se aleja cada rato, se va a oler un perrito, se va a oler un árbol, y se aleja, pero al final el dueño, pues si usted quiere saber para dónde van los dos, usted mira al dueño, usted no mira al perrito. Y eso creo que la metáfora está bastante entendida. En el gráfico ustedes ven el dueño, que es la línea verde, que es el DXY, dólar frente a las monedas más fuertes del mundo. Y nosotros hemos insistido que no es que el DXY un día suba y el otro día baje y a la siguiente semana no, tiene grandes tendencias. Ustedes las ven ahí, grandes tendencias alcistas y bajistas de muchas décadas.
o por lo menos de una década cada una de las tendencias. Entonces, cuando usted entra en una de estas décadas, pues el dólar le va a subir todo el tiempo, el perrito va a seguir para arriba todo el tiempo hasta que se rompa esa dinámica. Con que uno entienda ya eso, pues a mí se me hace que usted ya está en el 5% de la gente que habla de dólar, ya está en otra dinámica, ya no lo están enredando con el flujo del narcotráfico o con el déficit de la cuenta corriente, con un montón de cosas que no digo que no importen, pero que no son las esenciales. Las correlaciones son muy estables de la moneda colombiana con todas las monedas globales y regionales, como para inventarse alguna historia en particular. Ahora alguien me dirá, entonces no importa lo local, claro. Lo local piensen que es el largo de la cuerda del perrito. Si usted tiene una cuerda larguísima, ese perro le va a dar 1000 vueltas, se le va a enredar. ¿Y eso qué quiere decir? Si usted tiene números malos locales, la cuerda es larga. Entonces los movimientos van a ser, si usted coge para allá, el perro se va a la esquina pero existe una cuerda. Entonces, ¿qué pasa con Colombia? Generalmente la cuerda de Colombia es larguita. Entonces, Colombia, ahí tenemos dos ejes. Cuando Colombia ha subido, claro que ha subido mucho más que el dólar en el mundo y cuando ha bajado también ha bajado más. La cuerda es larga. Ahí sí importa el déficit en cuenta corriente, el déficit fiscal, todos los cambios de flujos tan rápidos que se dan en el país, la concentración exportadora, todo eso hace que la cuerda sea larga, pero la correlación es bastante estable. Y le puse otro gráfico, otro perrito, porque cuando hay separaciones, pues la correlación no es tan estable. Y ustedes ven que en todos los... No, no, si quiere, quedémonos en el anterior, por favor. Que en la línea naranja que está arriba es el mismo dólar, pero con un eje un poquito arriba, pues ustedes se dan cuenta que los 90 fue lo mismo. ¿Para dónde iba la moneda? En los 90, ¿para dónde iba el DXY? Y hubo una separación que fue muy interesante, y es cuando ya el DXY comenzó a bajar, a principios de la década de los 2000, eh, en la región y en Colombia no lo hizo. Nos quedamos 2 años subiendo y ahí es lo que se llama la ola rosada. Veníamos de un ciclo de cambio político y estaba a la espera de la llegada de Lula. Y Lula solito hizo que toda la región latinoamericana se separara como, no sé, 8 meses del inicio del rally del DX ya a la baja. Un tema político afectando en el corto plazo eh, las fuerzas globales. Claro, cuando llega Lula y ya se dan cuenta pues que Lula tenía un discurso bastante moderado y en últimas ya ha pasado, fíjense lo que pasó con el peso colombiano, hizo exactamente el trade político tradicional. Me asusto con la llegada de Lula, me calmo y regreso a los niveles originales con la llegada de Lula. Esa fue una pequeña separación que hace que el gráfico sea mejor mostrarlo con 2 líneas de dólar, pero al final es lo mismo. Y aquí recientemente pues hemos tenido nuestras olas rosadas con la llegada de AMLO, de Boric, de Petro, y la llegada misma de Lula, que muestra que hay un poco, la cuerdita se ha estirado un poco hacia arriba, como lo hizo en su momento a finales de los 90, pero claro, si ya nosotros estamos trazando la ola rosada, pues es un elemento adicional para que la cuerda se recorte, la cuerda es más cortica y dependamos más del DXY. Entonces aquí, esto para mí es entender la dinámica del dólar. Aquí yo no estoy diciendo para dónde va a ir el dólar, y yo creo que si usted tiene claro esta mitad de la tarea, la otra mitad es súper difícil. ¿Cuál es la dirección de la línea verde? Vea, esa es la pregunta que las grandes casas de inversión se sientan a pensar todos los días, porque para mí es la pregunta más importante. Pero con que usted entienda la dinámica, ya no está hablando cuentos de historias y concentrado en cosas que no lo son. Claro, lo político importa porque ha mostrado que puede generar divergencias importantes, pero si no se rompe la cuerda, no es un tema permanente. Siempre el perro va a volver a donde el dueño y va a ir a la casa, va a ir a comer, a que le sirvan la comida y a dormir. No se va a ir de la casa. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa con Argentina y con Venezuela? Se rompió la cuerda. Entonces ahí sí podemos contar todas las historias de cómo una economía se desconecta del mundo, lo cual, pues al final, lo que estoy diciendo en últimas, para que la metáfora quede bien bonita, es el largo de la cuerda, es todas las volatilidades económicas que usted tiene como país, las concentraciones, la dependencia, y la fortaleza de la cuerda es el tema institucional. Entonces, si usted tiene una cuerda fuerte, pues usted sabe que al final de cuentas el perrito va a ir a la casa y no se va a perder y se va a ir a vivir a otro lado. Entonces, ese mensaje para mí es lo más importante que quede claro. Responder la pregunta de para dónde va el dólar, como les decía, el de XY es supremamente complicado, es bien, bien difícil y cada uno tendrá su teoría. Pero si usted ya llegó hasta este punto de entendimiento, para mí está lejos en términos de hablar de dólar. En los siguientes slides mostramos una cosa un poquito más técnica porque si yo he hecho esta historia de que ha sido el dólar a nivel mundial el que manda a Colombia, los analistas de la década pasada, los grandes economistas de la década pasada no lo veían así y no tenían en cuenta eso, lo concentraban mucho en otras variables, pero en palabras de ellos, en palabras más bien de nuestras del DXY, fíjese cómo fluctúa el dólar y cómo fluctúa el PIB, esto ya lo habíamos mostrado antes, al final de cuentas el PIB de Colombia
pues es otro perrito, finalmente. También le hace caso al DXY. Ese es el nivel de importancia de cuál es la dirección el DXY está invertido. O sea, para arriba es, en este caso es para abajo el DXY, y ahí cuando el DXY baja, al PIB colombiano le va bien. Y una última variable aquí en esta historia es la conexión con el petróleo. Entonces, aquí si uno de nuevo habla con estos, con los economistas de la década pasada, le dicen, no, el dólar bajó por el petróleo. Y el petróleo es la línea negra, y fíjense que la línea naranja es el peso colombiano. Y si ustedes lo miran hasta el 2020, antecitos, bueno, hasta el 2000, yo sigo diciendo que es como hasta el 2018, 2017, pero si ven solo esa área gris, ustedes dirían, sí, la línea negra, que es el petróleo, es absolutamente exógeno, explica perfectamente a la línea naranja. Y eso es lo que aprendimos los economistas en esa década, y por eso jurábamos que el petróleo era el que nos había hecho valorizar. Pero yo les puedo mostrar monedas de países que no son petroleros, que no son ni siquiera exportadores de materias primas, que les fue igualito que a nosotros. Entonces, lo que estaba pasando detrás es que la correlación entre el petróleo y el dólar era perfecta, la línea negra con la verde. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo era como la imagen de algo que no era exactamente la realidad. Obviamente impactaba que el petróleo estuviera fuerte y nos iba ayudando, pero en realidad la estabilidad y la fortaleza del peso colombiano se estaba dando era por la línea verde. ¿Por qué lo decimos con tanta confianza? Porque en el 2020, cuando se separa el petróleo del dólar, se separan, antes estaban muy correlacionados. ¿A quién persiguió el perrito? El perrito persiguió a la línea verde. El peso colombiano se fue con el dólar a nivel mundial y no con el petróleo ni la recuperación petrolera. Es un elemento solamente para responder a quienes dicen este tipo porque solo habla del de X y no menciona el petróleo. El petróleo seguro que funcionó retroalimentando positivamente al país, pero no era la razón por la cual el dólar estaba fuerte, estaba débil en Colombia durante toda esa década, y después cuando se fortaleció es el mismo de XY. Yo creo que ahí vamos a cerrar las historias porque ya nos quedamos sin tiempo y les quedamos debiendo la parte del choque político. De pronto un slide para abrirles como un abrebocas de lo que puede ser, de lo que está pasando con las monedas recientemente. Este es el año corrido en términos de monedas. Entonces fíjense que yo les puedo contar mil historias de Colombia y lo que sea, pero en realidad hay un movimiento global muy, muy agresivo, muy fuerte, en el que todos están participando y donde Colombia pues está muy en línea, se aceleró recientemente. Yo creo que ayudó muchísimo las jugadas del gobierno, pero está muy alineado con el dólar a nivel mundial, con el peso mexicano, y el gran ganador del año es el real brasileño. Y ahora sí, el siguiente slide, y ahí ya acabo las historias porque me quedé sin tiempo, un poquito para que ustedes tengan el sabor, y vamos a contarlo en la esquina del dólar parte 2, un poquito para que ustedes tengan el sabor de lo que es el tema político, de lo que se va a vivir. Si quiere pasemos al siguiente slide, por favor. Entonces, está claro, digamos, para quien quiera oír, está claro que en Colombia hubo un impacto electoral, postelectoral, donde el dólar se subió hasta 5.000 y regresó a los 4.000, ¿no? Hizo viaje de 3.800 a 5.000 algo y después bajó. Y ese proceso electoral, como les decía, muy similar al de Lula, ¿no? Es expectativa de la elección real, y después se calma el mercado cuando se da cuenta que el país no es tan fácil cambiar, o en este caso toda una región, como cuando pasó con Lula. Y estamos viviendo algo muy similar en México, que me pareció muy interesante, y es cuando se tuvieron las elecciones mexicanas, que el cambio pues fue no tanto se quedó el mismo partido, pero fue por ganar Congreso en México. El partido de Sheinbaum, de AMLO, ganó el Congreso. Entonces hubo un gran susto electoral, y fíjense que está haciendo el mismo patrón. Esto suele pasar, si por más de que sean cambios radicales como el de México, que ahora eligen jueces por voto popular, que es una barbaridad. De todas formas, el inversionista, el pescadito, el que me he referido todo este podcast, dice, ok, hasta que yo no vea números o eventos que muestren que realmente esos nuevos jueces elegidos por muy poquita gente, porque ya se tuvieron las primeras elecciones de jueces, me está afectando institucionalmente al país en algo material que yo pueda contar, pues lo voy a dejar así, y se está comenzando a devolver. Y eso nada más lo que le está diciendo a uno, y esto lo vamos a mostrar en muchos gráficos en el próximo podcast, es que los choques electorales se revierten. Eh, de nuevo, es un jalonazo del perro, pero si la cuerda está bien hecha, el perro no se va. Y quiere decir que el perro se devuelve a donde está el amo. Y pareciera que en México la cuerda institucional todavía aguanta. Y si México va para abajo, y si uno piensa que Colombia ya lo hizo, ya bajó y puede volver abajo ahora con las expectativas electorales que vienen, no solamente para nosotros, sino para todo el resto de países,
se vuelve muy importante esa base de dónde arrancó el proceso electoral. Y ahí pues uno estaría hablando de la visita que va a tener el peso colombiano, o que está teniendo en este momento ya entre la zona de los 3.760 y 3.860, que es ese nivel importantísimo de pisos preelectorales y postelectorales de todos los países. Entonces el mensaje aquí del tema político, que es lo que vamos a abordar en un documento esta semana y lo vamos a volver a mostrar más completo el próximo podcast, es que los choques electorales se revierten. Y si uno quiere ver a toda la región revirtiéndose, si quiere mostremos la última tabla, que es como el conejo fuera del sombrero, sin mostrarles muchas otras gráficas. Le mostraría a uno el potencial que tenemos de aquí a los próximos 6, 12 meses, cuando se vayan dando las elecciones y cuando los choques electorales que ya existen, como el de México, se vayan revirtiendo. Pues tenemos ese potencial de valorización en las monedas, donde las monedas que más valorización podrían tener en este momento para revertir choque electoral son México y Chile, que podrían caer 9%. Colombia solo está a 2% de revertir su choque electoral y regresar a la base, igual que Brasil. Y si pensamos un poco desde los mínimos de este periodo postelectoral, porque hubo países que revirtieron el choque y se fueron un poquito más abajo, el mismo caso colombiano, porque no, las elecciones el 17 de junio del 2022 estaba más cercano a los 3.850 o algo así, que al piso, que fue finalmente los 3.766. Pues finalmente el movimiento de Colombia en el máximo podría ser de 6% a la baja, y en otras monedas como el peso chileno del 20%. Entonces, nuestra hipótesis es que todos los países van a ir a buscar esos niveles abajo durante este periodo de 6, 12 meses mientras vamos caminando electoralmente. Listo, yo creo que ahí terminemos las historias, Carlos, y vámonos al tema del calendario. Cuéntenos usted qué viene la próxima semana. Bueno, Felipe, la próxima semana vamos a tener datos de inflación en la región, principalmente pues ya la expectativa de lo que ocurra en Colombia. Desde Alianza tenemos una expectativa cercana al 4,8% anual, y en términos mensuales de 0,09% anual. Estamos levemente por debajo del consenso de analistas, pero bueno, eh, digamos también en línea también con algunos elementos que usted ha mencionado, en lo particular el buen comportamiento de la tasa de cambio, que eso digamos que atenúe presiones alcistas, y pues veamos esa estimación que nosotros creemos que se puede dar. También vamos a tener inflación, como decía, en Chile, en México y también en Brasil. Y bueno, la decisión de tasa de interés, por último, en Perú, pero como le decía, vamos a estar a la expectativa del comportamiento de los precios en la región, ¿no? Y ya pues más adelante, digamos, en cuanto a las actividades, digamos, en nuestro calendario de actividades, tenemos allí lo que pueda ocurrir frente al Mundial de Clubes, Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich, un partidazo, y ya también al Real Madrid contra el Borussia, ¿no? Y también vamos a tener ahí las recomendaciones que les presentamos, digamos, dos series, dos películas para ver. Nueva película de 28 años después, digamos ahí, dirigida por Danny Boyle, ahí muy llamativa, con buena calificación. Y también no tenemos básicamente pues esa propuesta más bien. Y bueno, con esto, no sé, creo que Felipe tuvo problemas, pero bueno, con esto nos despedimos ante todos ustedes, y pues esperamos reunirnos en la otra semana para otra edición del podcast. Que estén muy bien. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales, ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente, son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria.
Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.